Muy buenas noches, amada iglesia, familias que nos ven de diferentes naciones. Es un privilegio poder volver a estar una vez aquí para compartir la bendita y poderosa palabra de Dios. Quiero decir que hoy no me correspondía a mí, le correspondía a otra persona, pero lamentablemente no pudo estar, ya será en otra ocasión. Pero para mí es un privilegio poder estar una vez aquí porque estaba compartiendo el domingo pasado la vida del apóstol Juan. Y sentía que me quedaba mucho para dar porque hay mucho para sacar de la palabra y bueno, qué privilegio es poder estar una vez aquí. De verdad que les pido que abran sus ojos, sus oídos espirituales, abre tu corazón a la palabra, no me veas a mí, céntrate en que Jesús está hablándonos hoy a nosotros y que solo soy una mensajera de esa palabra que Dios trae para nosotros, amén. El domingo pasado estuvimos conociendo un poco sobre la vida del apóstol Juan y hoy que he tenido el privilegio de poder volver a compartir la palabra, pues seguía en el mismo mensaje, lo tenía muy fuerte en mi corazón y aún siento que queda más por dar, pero bueno, Dios es bueno, amén. Entonces me acompañan en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 10, los voy a ir dirigiendo. Dice la palabra en Efesios 2, capítulo 10. Bueno, leemos desde el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que dile al que está a tu lado, o si de pronto estás solo, sola, pues repite conmigo: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Así que Jesús nos ha creado a su imagen, a su semejanza, y hemos sido creados por el Señor para buenas obras. Esas obras ya Dios las había preparado de antemano para que nosotros, sus hijos de Dios, nacidos de nuevo, podamos andar en las obras del Padre. Amén. Eso es una buena noticia. Entonces, lo que distingue al creyente del mundo son las obras que vamos haciendo, ¿verdad? Lo que nos distingue del mundo es nuestro sentido de misión como iglesia y de tener un propósito para vivir. Hemos sido creados para buenas obras y Dios ya las preparó de antemano para que nosotros podamos andar en las obras de Dios, podamos andar por el camino de bendición. Amén. Hechos 26. Hoy vamos a tener mucha palabra porque es estudio bíblico, pero los voy a ir dirigiendo poco a poco. Hechos 26, a partir del versículo 16 al 18, dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Y esa es la palabra que Dios te tiene hoy. Para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Sí? Entonces Dios ya nos ha llamado, nos ha dicho: levántate, te ha dicho a ti: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto Jesús ha venido a tu vida, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, de las cosas que has oído. Y nos dice que Él nos libra del pueblo de los gentiles, nos libra del mundo y luego Él nos vuelve a enviar al mundo. Dice: a quienes ahora te envío, para que abras, aquí está el propósito, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas y de la potestad de Satanás, que se conviertan a la luz, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Entonces, en otras palabras, Jesús
nos ha rescatado, ¿verdad? Nos ha rescatado de nuestro pecado, nos ha rescatado de las tinieblas y nos ha puesto por ministros, por testigos, para traer luz a las personas que andan en tinieblas. Y dice que Él nos llama para que nos convirtamos de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Los grandes beneficios de la salvación son para que vayamos al mundo a anunciar las buenas nuevas de Jesús. Ser cristiano significa ser enviado al mundo. Hemos sido enviados al mundo y necesitamos adoptar el estilo de vida de Jesús. Necesitamos tener la mente de Cristo. La palabra dice, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Entonces ya no tenemos que andar con viejos pensamientos, con viejos patrones de pensamiento. Ya no tenemos que andar con viejas falsas creencias, con cautividades de la mente. Tenemos la mente de Cristo. Amén. Para que podamos andar haciendo las obras del Padre y hacer la voluntad de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Entonces, cuando adoptamos el estilo de vida de nuestro Señor Jesús y somos imitadores de Cristo, somos ejemplo para los demás. Ahora, en este mundo, estamos en este mundo, ¿verdad? La palabra dice que aunque estamos en el mundo, no pertenecemos a este mundo. Pero en este mundo está lleno de ambiciones, es un mundo lleno de egoísmo, es un mundo lleno de competencia, es un mundo lleno de necesidades, de problemas, ¿verdad? Y Jesús nos llama a ser imitadores de Cristo, no buscando nuestra propia voluntad, sino la voluntad de aquel que nos envió. Entonces, somos llamados para hacer las obras de aquel que nos ha llamado. Y dile al que está a tu lado, tú has sido llamado por Jesús. Tú has sido llamado por Jesús. Tú has sido llamado por Jesús. Y cuando hacemos las obras de Jesús, recibimos una preciosa y maravillosa promesa que está en el libro de San Juan, capítulo 14. Vamos a buscarlo. Quiero que por favor me acompañen al libro de Juan, porque ahí nos vamos a mover, ¿verdad? San Juan capítulo 14, el versículo 12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Entonces, cuando hacemos las obras del Padre, Él nos promete que mayores obras son las que nosotros haremos. Y siempre pienso, wow, Señor, si Jesús hacía obras preciosas, milagros maravillosos como resucitar muertos, sanar leprosos, echar fuera endemoniados, y nos dice que a los que creemos mayores obras haremos, entonces no me puedo imaginar cuáles obras, ¿sí? Pero eso es maravilloso de que Jesús cumple su palabra. Tal vez nosotros somos muy infieles muchas veces con el Señor, pero Jesús es fiel a su palabra, Dios es fiel a su palabra. Y si Él nos dice que cuando hacemos las obras del Padre, Él nos promete nos promete que mayores cosas son las que vamos a hacer, entonces lo creemos. Amén. Recibe esa promesa de que mayores cosas haremos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús nos ha dicho que si creemos en Él, a ver, ¿cuántos creen en Él? Yo quiero ver un montón de corazoncitos ahí. ¿Cuántos creen en Él? Dice que cuando creemos en Él, las obras que Él hace, nosotros también las podemos hacer. Y aún mayores. Y la identidad de la iglesia. Y cuando hablo iglesia, es iglesia a nivel global. Lo que pasa es que muchas veces se nos olvida cuál es la identidad de la iglesia. La identidad de la iglesia descansa en su misión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. La misión de la iglesia es llevar el amor del Padre al mundo. Un mundo que está en tinieblas, un mundo que está perdido, gente que está en problemas, en necesidades, gente que está al borde de la muerte. Y nosotros como iglesia, nuestra misión es llevar el mensaje del evangelio a Jesucristo. Amén. El mensaje es de Jesús a las personas que nos rodean.
Como iglesia, necesitamos desarrollar una íntima comunión con Dios. Necesitamos ser hacedores de la palabra. Que todo lo que tú leas, escuches, que lo apliques a tu vida, ¿sí? Como iglesia necesitamos desarrollar una íntima relación con Dios. No tener una religión, una religiosidad, no. Porque Jesús vino para que tengamos relación con Dios y necesitamos desarrollar esa íntima comunión con el Espíritu de Dios para poder hacer las obras del Padre, para poder ir al mundo y llevar las buenas nuevas a la gente. Amén. Vamos a Juan 17, versículo 14. Es la oración que Jesús hace cuando estaban en la cena, y la oración es muy larga, es muy bonita, les aconsejo que se la lean, pero en el versículo 14 dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, Jesús ora por nosotros para que podamos conservar la palabra, para que nos guarde del mal. Jesús está orando, ¿no? Y en el capítulo 16, versículo 33, lo tienen más arribita, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quédate con esta promesa. En el mundo hay aflicción, es verdad. Afuera, ¿qué hay? Hay caos, hay desorden, hay escasez, se habla de enfermedad, de muerte, de tribulación, pero dice la palabra: confiad, yo he vencido al mundo. Y es verdad que tenemos aflicción. Dios no nos dice que nos va a quitar los problemas. Él nos dice que Él estará con nosotros en medio de la prueba, en medio de la tribulación. Amén. Entonces, ¿qué es el mundo? La palabra que emplea Juan, el apóstol Juan, en todo su evangelio, es cosmos en griego, que significa mundo. Y es la sociedad humana estructurada bajo un sistema en oposición a Cristo. Es un sistema bien ordenado y planificado que va en contra de los principios del reino de Dios y de los seguidores de Jesucristo. Entonces Juan usa la palabra mundo, lo usa 78 veces en su evangelio, en el evangelio de Juan, 78 veces, y otras 24 veces en las epístolas. Es porque es algo importante. Cuando en la palabra vemos que se repite mucho una palabra, toma nota, presta atención, porque Jesús nos quiere decir algo importante. Entonces, si vamos a entender cuál es nuestra misión como iglesia o cada uno individualmente, cuál es nuestra misión en el mundo, tendremos que ver el mundo como una serie de sistemas, de valores que existen interrelacionados entre sí y que van en oposición al sistema del reino de Dios, ¿sí? Vemos muchas cosas que están en el mundo ahora. No puedes ver una película sin que salga todo lo que se está moviendo ahora últimamente. Entonces, tenemos que saber que el mundo se está oponiendo a la predicación del evangelio. El mundo y todo su sistema organizado, ese cosmos del cual nos habla Juan, es que está en oposición al evangelio de Cristo. Amén. Y por tanto es oposición a nosotros. El mundo es nuestro enemigo. El pecado tiene muchas manifestaciones en un mundo tan opuesto a Dios. Todos los males sociales, atentos iglesia, todos los males sociales que afectan a nuestra sociedad son parte de un sistema organizado de Satanás. Por lo tanto, nosotros, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, iglesia de Jesucristo, tenemos que prepararnos con nuestras armas, con la palabra, con la sangre de Cristo, tomar las armas que Jesús nos ha dado para luchar contra esa oposición, contra ese caos que se mueve en el mundo. Amén. Jesús no nos ha llamado a tener una religión.
Despójate de esa religión, despójate de toda religiosidad. Jesús no te ha llamado para que tengas una religión. Jesús te ha llamado para que nos ha llamado para que tengamos una verdadera relación con Dios, nuestro amado Padre Celestial. Y la religiosidad es una de las principales causas de muerte en el mundo. De hecho, los líderes religiosos de aquella época fueron los principales, los que sabían mucho de la palabra, los escribas, los fariseos, los judíos. Eran los principales que llevaron a Jesús a la cruz. Y Jesús, Juan, el apóstol Juan, usa el término los judíos para referirse a los fariseos como sinónimo del mundo. Entonces él usa ese término los judíos para referirse a los fariseos como sinónimos del mundo, como incrédulos que acusaban a Jesús injustamente. Si tú vas leyendo los evangelios, ves que continuamente los escribas, los fariseos, los judíos se oponían a las obras de Jesús. Juan 9, versículo 16, dice la palabra: entonces, algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. Jesús acababa de sanar a un ciego en la sinagoga y era sábado. Entonces los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. Y otros judíos decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había división entre ellos. Es decir, había división entre los mismos religiosos. Y es que la religiosidad causa división, ¿sí? Pero cuando tú haces las obras del Padre, obedeces lo que Dios te está diciendo, estás atento a la voz del Espíritu Santo, no puede haber en ti división. Hay amor, hay unidad, hay compañerismo, amén. Entonces, entre ellos, entre los fariseos, había división por causa de Jesús, por causa de las obras que estaba haciendo Jesús, por causa de las señales que Jesús estaba haciendo. Y muchos de los judíos creían en él, pero otros lo rechazaban, otros lo acusaban y decían: ese hace milagros por Belcebú, ¿dónde está aquel? O sea, lo trataban con menosprecio, lo rechazaban y decían: demonio tiene. Si esto lo decían de Jesús, ¿cómo no lo van a decir de nosotros? Amada iglesia, por causa de creer en Jesús, seremos rechazados. Lo dice la palabra: si rechazaron a Jesús, ¿cómo no vamos a ser rechazados nosotros? Por causa de ser enviados a predicar el evangelio y llegar a las naciones y evangelizar personas a través de internet o a través de las redes o a través de un discipulado, de un WhatsApp, por causa de eso seremos criticados, seremos juzgados. Por causa de obedecer la palabra que Dios nos ha dado, seremos criticados, juzgados, acusados, amén. Pero a Jesús también lo acusaron, a Jesús también lo rechazaron, de Jesús hablaban lo peor, lo rechazaban, lo acusaban, siempre estaban atentos a ver qué era lo que hablaba, qué era lo que predicaba, qué era lo que enseñaba, cuáles eran los milagros que hacían, cuáles eran las liberaciones que hacían, con tal de rechazarlo, con tal de acusarlo, con tal, el fin de ellos era crucificarlo. Y si a Jesús lo rechazaron, ¿cuánto no nos van a rechazar a nosotros? Y en Juan 17, esta oración tan preciosa que Jesús hizo al Padre por nosotros, por sus discípulos, Juan 17 dice que aunque estamos en el mundo, no pertenecemos a este mundo, ¿sí? Lo hemos leído. El mundo los odió, pero no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Recuerda que Jesús dijo que no somos de este mundo. Nuestro reino está en el reino, nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Las obras de las tinieblas no las podemos practicar. Si tú estás practicando, una vez más, de verdad que lo siento muy fuerte en mi corazón, si aún practicas obras de las tinieblas, por favor suéltalo, por favor no lo hagas más. Estamos en los últimos tiempos, suelta esas obras de las tinieblas.
Aquel que fumaba, no fume más. Aquel que robaba, no lo hagas más. Aquel que se emborrachaba, no lo hagas más. Aquel que mentía, deja de mentir, porque es una obra de las tinieblas. Satanás es llamado el padre de la mentira. Entonces, la religión es la principal causa de persecución. Lo es desde los tiempos de Jesús. Jesús vino a este mundo, pero lo rechazaron. Lo llevaron a la cruz, lo crucificaron. La religión, sí, mi hermano, la religión. Los judíos, los fariseos, los escribas, aquellos que se conocían la palabra de principio a fin, lo llevaron a la cruz. Claro, todo estaba bajo el control de Jesús, era un plan divino, pero todo era orquestado también por el enemigo. Juan 8, capítulo 22. Les aconsejo que se lean el libro de Juan, es precioso. Juan 8, versículo 22 dice, y les dijo, vosotros sois de abajo. Esto se lo decía a los judíos, a los escribas, a los que siempre andaban acusándolo. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Esto le decía a Jesús, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados si no creéis que yo soy. Y aquí está la cuestión. ¿Crees en Jesús? ¿Crees en que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees en que Jesús vino a rescatarte de tus pecados? Atento, recibe a Jesús en tu corazón. No lo dejes para mañana. Recibe a Jesús en tu corazón. Es tan solo con una sencilla oración. Es invitar al Padre a que venga a tu vida. Invitar a Jesús a que sea el dueño y Señor de tu vida. Ya lo has escuchado muchas veces. Es cuestión de que tú decidas rendirte a Jesús. Ahora, hay muchas personas que están dentro de la iglesia, que escuchan, que leen, que oyen, pero siguen en un estado de religiosidad. Siguen haciendo rituales religiosos. Siguen orando al Padre como haciendo rezos. No, suelta todo eso, despójate de la religiosidad. Ten una relación con el Padre, ten una verdadera comunión con el Espíritu Santo. Jesús fue enviado por el Padre a este mundo para salvarnos. Y este mundo lo rechazó. Rechazaron a Jesús, pero luego Jesús, cuando ascendió, Él nos envía. Él envía a su iglesia. Él nos envía, Él te está enviando a ti, nos envía a este mundo perdido a predicarles el Evangelio. Él nos envía a perdonarlos, Él nos envía a transmitirles la palabra del Señor. Y por causa de ello, sí, es verdad, somos acusados, somos juzgados, somos criticados, somos rechazados, menospreciados. Y algunos cristianos están al borde de la muerte. Miren la iglesia perseguida continuamente, ellos están luchando, están orando por la gente que los persigue. Y ellos nos piden puertas abiertas, siempre viene y nos transmite esa palabra de que ellos no piden que les salvemos la vida, ellos piden fortalecerse en fe en medio de su persecución. Es tremendo porque cada día miles de cristianos están muriendo. Miles de cristianos están muriendo por causa de la religión. Y la religiosidad, los fariseos son los primeros en acusar. Los fariseos, los religiosos, los que siempre andan juzgando, acusando y criticando, a ver qué se predica, a ver cómo va vestido, a ver quién sale a predicar o quién no, qué es lo que dice y cómo lo dice, o quién los mandó, o cuál es su autoridad, o etcétera, etcétera, etcétera. Esa religión, estos religiosos, estos escribas, estos fariseos, están siempre atentos para juzgar, para acusar. Pero recuerda que cuando Dios llama a alguien, Dios lo capacita, y que somos ovejas del gran pastor. Y el gran pastor es el que vela por nosotros. Amén. Tristemente muchas veces la religión está dentro de la misma iglesia, y es por eso que es tan importante, una vez más, despójate de toda religiosidad, que no haya nada, porque de verdad que muchas veces se nos impregna, como el virus que está afuera, se nos impregna. Despójate de esa religiosidad, despójate de la incredulidad, de la duda, de las tinieblas, despójate.
El mundo es el enemigo amado por Dios. Dios los ama, así como nos ama a nosotros, que ya nos ha rescatado. Dios los ama, dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y los religiosos son representantes del mundo incrédulo. Dios ama tanto al mundo, tanto. Te ama tanto a ti, que estás en el mundo, que envió a su único Hijo para morir por ti, para rescatarte, para salvarte. Y de igual manera nosotros, iglesia, pueblo de Dios, debemos amar al mundo que nos rodea. No participar en las obras de las tinieblas, sino ir a transmitirles el mensaje del Evangelio. Debemos amar a los que nos persiguen. Esto es difícil, ¿verdad? Pero con Cristo sí se puede. Debemos perdonar a los que nos ultrajan, a los que nos acusan, amar a los que nos rechazan, abrazar a los que nos repudian. Debemos orar por los que nos critican, bendecir a los que nos maldicen. Amén, tenemos que hacerlo. Es nuestra labor como hijos de Dios, como hijos amados de Dios. Y aquellos que nos juzgan continuamente, ellos ya darán cuentas allá cuando estén ante el trono del Señor. Pero por nuestra parte, Iglesia Adonai, pueblo de Dios, ama a los que te maldicen, bendícelos, ora por ellos. Y seguimos orando por todos los que nos rechazan, nos ultrajan, nos persiguen, nos juzgan continuamente. El amor de Cristo es el que invade las tinieblas. Juan 1, del 4 al 5, dice la palabra: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz que es Cristo. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no lo dominarán. Las tinieblas no lo dominaron, porque Jesús es la luz del mundo. Y Juan 8, versículo 12, aprópiate de estas promesas, por favor, recíbelas. Juan 8, versículo 12 dice: otra vez les habló Jesús diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Qué bendición, qué palabra. Así que somos llamados a invadir las tinieblas, y las tinieblas no prevalecerán contra nosotros. Somos llamados a invadir las tinieblas con la luz de Cristo. Somos llamados a ser antorchas encendidas. Recuerda que tú eres una antorcha encendida. ¿Te acuerdas de la predicación del pastor? Que cuando la velita, esa vela está encendida, alumbra las tinieblas. Pero si estás apagado, ¿a quién vas a alumbrar? Así que somos antorchas encendidas, somos la luz de Cristo, porque Cristo habita en nosotros, y para eso nos ha enviado al mundo, a predicar las buenas nuevas, a llevar la luz a las tinieblas, aún aquellos que andan en religiosidad, aún aquellos que están perdidos en el mundo. Somos llamados a alumbrar la vida de miles que se están perdiendo día tras día en las obras de las tinieblas, a miles que se están perdiendo en las drogas, que tienen intentos de suicidio, que tienen problemas de salud, de enfermedad, que están oprimidos por el diablo. Somos llamados a alumbrar esas vidas en medio de este mundo. Y tú eres una antorcha encendida, tú eres una antorcha encendida que aviva la llama de los demás. Hay llamitas que están a punto de extinguirse, que están a punto de ser apagadas, pero cuando tú eres una llama encendida, logras avivar la llama de muchos que están a punto de extinguirse. Y tengo una maravillosa noticia para ti. El Espíritu Santo es el enviado por Jesús para ayudarnos en nuestra misión en el mundo. Dios nos envió a Jesús al mundo, a un mundo ciego. Dios lo envió a Jesús a un mundo ciego, rencoroso, a un mundo que lo acribilló, que lo torturó y que le crucificó. ¿Sí? Dios lo envió. Y cuando Jesús resucitó, y el poder de la resurrección está en nuestra vida, cuando Jesús resucitó,
y ascendió al Padre, entonces nos envía a nosotros. Jesús dijo, por tanto, id. Dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Y la palabra potestad es autoridad. Nos dio la autoridad de ir a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos dio la maravillosa promesa. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa es latente hoy. Jesús está con nosotros y nos ha dado al Espíritu de Dios. Él es nuestro ayudador. El Espíritu Santo nos envía a un mundo que no nos entiende. A veces uno le explica, le predica, le dice y no entienden. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el enemigo ha cegado sus ojos para que no nos entiendan, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero Jesús nos envió al Espíritu Santo, que es el Paracletos. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro ayudador para ayudarnos en esa misión en el mundo, para ayudarnos a hacer esas antorchas encendidas. Nos ha enviado el Paracletos para ayudarnos a discipular a otros, para ayudarnos a rescatar a otros, para ayudarnos a mantenernos sujetos a la autoridad de Cristo. Ha enviado al ayudador. Él es el ayudador, el Paracletos, precioso Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador, Él es la tercera persona de la Trinidad, Él es nuestro intercesor, continuamente está intercediendo por nosotros y Él es nuestro abogado divino, Él es el que aboga por nosotros, Él es el que hace justicia por nosotros y nos defiende. Y Él es el enviado a la iglesia para ayudarnos a cumplir nuestra misión en el mundo. Así que no estamos solos. Gloria a Dios, es una buena, maravillosa noticia. No estamos solos, tenemos al Espíritu Santo, que Él es nuestro ayudador. Pero el Espíritu Santo recuerda que es muy sensible y Él se contrista. Así que recupera tu relación con Dios, fortalece tu relación con Dios. Vuelve a avivar la llama del Espíritu Santo en tu vida, porque has sido llamado para rescatar a los perdidos. Y en esta tarde, yo quiero animarte. Si una vez más tú has escuchado la palabra o es primera vez que la estás escuchando que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario y estás escuchando que Jesús te quiere rescatar del pecado y Él es el que nos rescata de nuestro miserable pecado. Él es el que nos rescata del hoyo y tal vez tú llevas años en el Evangelio pero tu vida está apagada. Aviva la llama una vez más. Recibe al Señor en tu corazón. Y me gustaría que hicieras esta oración conmigo. Y que si después de esta oración aún necesitas más, puedes escribirnos al número que sale a continuación, al número que sale al final del vídeo. Puedes escribirnos ahí, te ayudaremos, ¿sí? Repite conmigo esta oración, cierra tus ojos ahí donde tú estás y oremos juntos. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a este mundo perdido para morir por nosotros. Gracias, Señor. Gracias por rescatarnos, Señor. Perdona nuestros pecados, Padre. Dile, perdona mis pecados, Señor. Perdona mis pecados, Señor, y límpiame con tu sangre preciosa. Lávame más y más, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a ser esa persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Padre, yo te pido, Señor, por la iglesia. Señor, que todos andemos en unidad, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Señor, amándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, teniendo misericordia los unos por los otros. Señor, te pido, Espíritu Santo, que tú levantes tu iglesia, Señor. Que aquel que está desanimado, cansado, afligido, Señor, levántalo, Señor. Aquel que está padeciendo necesidad, persecución de algún tipo, Señor, fortalécelo, restáuralo, Señor. Ayuda al Espíritu Santo. Oramos, Señor, por los matrimonios, Señor. Si hay persecución dentro del mismo matrimonio, si están el uno contra el otro, Señor, la sangre de Cristo los cubre, la sangre de Cristo los cubre ahora mismo, Señor. Y declaro, Señor, que esos matrimonios son restaurados
restaurados por el poder y la sangre de Jesucristo, son avivados por el Espíritu de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, hoy bendecimos, Señor, a aquellos que nos han perseguido, a aquellos que nos calumnian, a aquellos que nos ultrajan. Hoy bendecimos, Señor, a aquellos que nos maldicen. Hoy los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos a aquellos que nos critican, a aquellos que nos han juzgado. Hoy los bendecimos en el nombre de Jesús. Y hoy declaramos, Señor, que somos una iglesia de avance y que seguimos atentos y anclados a la roca firme que es Cristo Jesús. Tú eres la piedra angular, Señor Jesús, y estamos siguiendo tus pisadas, siguiendo tu llamado. Continuamos, Señor, con ese propósito y esa misión que tú nos has dado, Señor, de abrir los ojos de los ciegos, de restaurar las vidas, los matrimonios, Señor, de liberar al cautivo, de sanar al oprimido, Señor. Hoy en el nombre de Jesús declaramos que Adonai se levanta y sigue y avanza en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia es una antorcha encendida. Y decretamos, Señor, que la luz de Cristo está sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues aquí los dejo con la palabra. Aplicarla, de verdad, aplícala a tu vida. Aplica la palabra de Dios a tu vida. Y sé lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios te bendiga.